Si te compartieron este video, míralo completo y vas a entender por qué finalmente te lo compartieron. Ahorrar en pesos no sirve de absolutamente nada y te lo voy a mostrar con un ejemplo que muchas veces nos plantean en este canal y es: pero si yo tengo 1.000.000 de pesos, ¿por qué no vivo directamente del plazo fijo? Vamos a verlo muy rápidamente. Como puedes ver en pantalla, el interés del plazo fijo acá en Argentina, el tradicional, es del 53%. Y supongamos que vos tenés, como ya dijimos, 1.000.000 de pesos. Entonces invertís 1.000.000 de pesos al 53% anual. Obviamente lo vas a invertir de forma mensual, vos no a un año, porque lo que querés es vivir de este plazo fijo. Entonces, este 53% representaría a lo largo de un año 530.000 pesos. 530.000 pesos es el 53% de 1.000.000. Ahora, esos 530.000 pesos, como ya dijimos, son pagados en un año. Vos lo que vas a hacer es dividirlo en los 12 meses del año para que cada uno de esos meses vaya recibiendo este interés. Ese valor sería de 44.166 pesos. Eso es lo que vos estarías ganando cada mes con un plazo fijo, hoy en día de 1.000.000 de pesos. Este valor particularmente ronda un número especial o importante, por llamarlo de alguna manera, que es el sueldo mínimo que hay en Argentina, que te estará apareciendo en pantalla, pero más o menos ronda los 42.000 pesos, al menos al momento de estar grabando este video. Pero la realidad es que si tenés 1.000.000 de pesos, probablemente tengas gastos que superen los 44.000 pesos por mes. Si vos tenés un ingreso o tenés unos gastos de 44.000 pesos por mes, probablemente no tengas 1.000.000 de pesos. Es como que es difícil tener ambas cosas, 1.000.000 de pesos y poder vivir con 44.000 pesos por mes. Básicamente porque en este país es muy difícil ahorrar teniendo un ingreso que te permita vivir de esa forma, entonces es poco probable que se den estas dos cosas, pero podría pasar. Ahora, supongamos que existe, supongamos que se puede y que hay una persona que tiene 1.000.000 de pesos y puede vivir con estos 44.000 pesos cada mes. Eso en principio uno dice, ok, bueno, en los primeros meses puedo vivir tranquilo, pero vamos a hacer un análisis muy sencillo, pero muy fácil, para entender por qué esto no tiene sentido a largo plazo. La inflación en Argentina hasta junio fue del 29% aproximadamente. La inflación que espera el Banco Central argentino, no la que espero yo, la que espera el Banco Central argentino, es del 72% al año. Pero vamos a ser optimistas. Vamos a decir que esto no va a pasar tampoco tan grave, que no va a haber una inflación tan grande, sino que va a ser menor. ¿Cómo la vamos a calcular? Muy fácil. Si desde enero hasta junio, que es la mitad del año, porque son 6 meses, el año tiene 12, la mitad son 6, de enero hasta junio es del 29. Si eso lo duplicamos, o sea, lo extendemos a los 6 meses que faltan, 29 por 2 es 58. O sea que vamos a suponer y vamos a ser optimistas y vamos a decir que la inflación podría ser del 58%. Eso significa que esos 44.000 pesos que vos estarías ganando hoy, el año que viene serían aproximadamente unos 18.000 pesos. En pantalla te estará apareciendo el valor exacto. Y repito, esto es si somos optimistas con la inflación. A ver, acá para que se entienda, no es que el año que viene vas a ganar esos 18.000, sino que esos 18.000 serían valor de hoy. O sea, es como si hoy tuvieras que vivir con 18.000 pesos. No podrías. Y eso es por la inflación, siendo optimistas, repito, porque no es la inflación que realmente espera el Banco Central y la inflación que podría llegar a ver, que podría llegar a ser más alta. Entonces, la pregunta es, ¿vos podrías vivir hoy con 18.500 pesos? Obviamente la respuesta es probablemente un no. O sea, es muy, pero muy complicado y yo diría que prácticamente imposible vivir en Argentina con ese valor. Tal vez en el interior pueda ser un poco más barato el coste de vida, quizás se podría llegar a llevar, pero es muy poco probable y es muy difícil. Dejando esto de lado y haciendo la aclaración de, ok, estamos siendo optimistas con la inflación, es verdad, pero tampoco estamos teniendo en cuenta que de vez en cuando se actualiza el valor del plazo fijo, hablando obviamente de lo que es el interés, o sea que básicamente va subiendo este interés. Pero eso no deja de hacer que esto no sea rentable. Míralo con los números actuales. Dijimos, el interés del plazo fijo actual es del 53%. Ahora, la inflación, si nosotros somos optimistas, como ya dije, es del 58%, o sea, es 4% más alto. No tiene sentido. Y la inflación esperada por el Banco Central es del 72%, o sea, es muchísimo más alta. No tiene ningún tipo de sentido ahorrar en pesos y por eso es que si vos ahorras en pesos no estás haciendo prácticamente nada con tu dinero más que tirarlo a la basura. Y ahora muchos dirán, bueno, ok, pero yo ahorro en dólares. Y la realidad es que pasa exactamente lo mismo. Obviamente en mucha menor medida. O sea, el dólar se deprecia, sí, se deprecia también, pero mucho menos que el peso. Y esto mismo pasa en Estados Unidos. O sea, no es que pasa porque vivís en Argentina, pasa en cualquier país del planeta prácticamente. ¿Cómo funciona esto? Bueno, básicamente en Estados Unidos los bonos del tesoro están pagando entre un
3 y un 5% anual. Obviamente en dólares estamos hablando. Pero la inflación de Estados Unidos está más o menos por el 8%. Y esto, si bien es una ocasión excepcional, las tasas de interés suelen estar entre el 2 y el 3% y la inflación de Estados Unidos entre el 2,5 y el 3,5%. O sea que en todo el mundo pasa, no pienses que es porque estás en Argentina. Ahorrar en una moneda común y corriente a largo plazo no es invertir y estás perdiendo plata, sea la moneda que sea. Otra posibilidad que también muchas veces se menciona es el plazo fijo UVA. La realidad es que el plazo fijo UVA, si bien para muchos podría llegar a ser una opción rentable, sigue la inflación. Pero la inflación es un valor que es manipulable y ya ha sido manipulado en el pasado. No estamos hablando acá de política, no importa el partido político, estamos hablando de cosas que pasaron y cosas como son. Entonces, si la inflación es manipulable, ¿por qué voy a invertir en algo que puede ser manipulable y ya ha sido manipulado en el pasado? No tendría mucho sentido, además de que generalmente el interés no es el que uno termina esperando. Pero bueno, eso ya, si haces un plazo fijo UVA, vas a entender bien a qué me refiero. Entonces, en definitiva, yendo a lo puntual, ¿cuáles son las 5 inversiones que pueden superar la inflación de Argentina de este 72% que estamos esperando? Acá siempre hay que hacer la aclaración porque estamos en Argentina, esto no es asesoría financiera, no estamos dando consejos de inversión ni recomendaciones de inversión, simplemente son 5 inversiones que podrían superar la inflación de Argentina este año. Vamos con la primera y estas son fondos comunes de inversión. Y acá una aclaración muy importante. Todas las inversiones, todo tiene riesgo, todo. No hay una inversión que vos puedas hacer que no tenga riesgo. Absolutamente todas. Hasta el plazo fijo tiene riesgo por lo que vos sabés del corralito, el corralón y demás. Entonces, todo tiene riesgo. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos dicen, no, ok, yo prefiero hacer un plazo fijo, pero me aseguro que voy a ganar. No, con el plazo fijo, como ya viste, lo que te asegurás es perder, porque el interés es menor a la inflación que tenemos en el país. Entonces, vos haces un plazo fijo en pesos, perdés. Haces un plazo fijo en dólares, perdés. Ahorras en pesos, perdés. Ahorras en dólares, perdés. O sea que lo seguro es una pérdida garantizada. Por ende, ahora vamos a ver inversiones que son volátiles, o sea que pueden subir o bajar, lo cual no te asegura que vayas a tener un rendimiento positivo, por lo cual podés perder plata, así que muy atento al riesgo, pero independientemente de esto, generalmente son inversiones que a lo largo de los años han rendido de forma positiva, favorable y han generado muchas ganancias a los inversores. Habiendo aclarado esto, retomamos los fondos comunes de inversión y acá vamos a invertir específicamente en los que sean de deuda extranjera, que vamos a seguir el valor del dólar. Sí o sí, no podemos esperar superar la inflación de Argentina de forma segura, o sea, conservadora estamos hablando, si no es de una forma que sea siguiendo al dólar. O sea, se puede, obviamente que se puede, podemos invertir en opciones, en acciones y superaríamos probablemente, si lo hacemos de forma correcta, la inflación de este 72%, pero es más arriesgado. Entonces, yendo un poquito más a lo conservador, tenemos fondos comunes de inversión. Ahora, si no sabes nada de qué es un fondo común de inversión, cómo invertir en ellos y no invertís todavía o estás muy desde la base, tenés en ese curso totalmente gratis en este mismo canal de YouTube, tenés mucha información para vos seguir aprendiendo y poder ver cómo invertir en un fondo común de inversiones. En este caso estaríamos siguiendo el dólar CCL, así que vamos con ahora la segunda inversión que podríamos elegir. Y en este caso tenemos los CDRs. CDRs específicamente de empresas mineras. Si no sabes lo que es un CDR, básicamente es una acción. Es exactamente igual en este caso. Hay otro tipo de CDR, ya lo vamos a ver, pero en principio acciones. Vas a invertir en empresas mineras. ¿Por qué mineras? Básicamente porque siguen el valor del dólar. Y acá, de nuevo, seguimos con el dólar CCL, el dólar contado con liqui. Es uno de los dólares más caros por si no lo conoces. Ahora, ¿por qué empresas mineras? Básicamente porque las empresas mineras, justamente uno de los materiales que minan es el oro y después venden ese oro. Entonces, según como esté el oro en el mercado mundial, las empresas van a tener más ingresos. O sea, si el oro sube de precio y la empresa mina el mismo kilo de oro, pero ahora el kilo de oro sale más caro, entonces cuando lo venda va a ganar más dinero. Es básicamente ese cálculo muy sencillo. Por ende, a más dinero gane, más va a valer y va a ir subiendo el precio. Entonces, si vos invertís en una empresa minera, si bien no vas a replicar el precio del oro exactamente igual, vas a seguirlo. Ahora vamos con el punto número 3, pero hasta acá hacer una aclaración importante. Estas dos que acabo de mencionar son las que a mí menos me gusta. Doy la opción básicamente porque a muchos inversores les gusta este tipo de inversiones, pero a mí ninguna de las dos que acabo de mencionar me terminan de convencer. Fondos comunes de inversión no, básicamente por el hecho que otro está gestionando el capital. Yo prefiero ser yo quien gestiona mi dinero. Los CDRs de empresas mineras, la realidad es que el oro no siempre tiende a subir y es un activo que solamente o generalmente sube específicamente en ciertos momentos de recesión del mercado, de una baja, etc. Entonces, por eso esas dos inversiones no son mis favoritas. Ahora sí vamos con las 3 mejores inversiones según mi gusto personal. Primera de ellas, obligaciones negociables. Acá estamos hablando de un rendimiento
crecimiento más o menos del 7 al 10% en dólares de forma anual, lo cual es superior a la inflación de Estados Unidos, que tiene, por lo general, es más o menos el triple o algo similar. Obviamente hablando de la inflación cotidiana de Estados Unidos. Ahora, con la inflación actual que tiene por el problema que estamos viviendo a nivel mundial, en ese caso estaríamos hablando de que es apenas superior o un poquito inferior, ya que estamos hablando de una inflación del 8% y el interés que vamos a recibir es del 7 al 10. Entonces más o menos por ahí anda, pero al menos es conservar nuestro poder adquisitivo o superarlo por un poquito. Y estamos hablando de inversión en dólar MEP, o sea, nosotros ponemos pesos, nos pagan en dólares, específicamente en dólar MEP, si lo queremos llamar de esa manera, o sea, esto es para hacer el tipo de cambio, y simplemente estaríamos siguiendo justamente el valor del dólar con nuestra inversión. El dólar MEP, repito, es el dólar bolsa. Cuarta opción, el staking de criptomonedas. Acá estamos hablando de staking de criptomonedas estables. Si vos no entendés nada de las criptos, te lo voy a hacer muy fácil. Una criptomoneda estable vale exactamente lo mismo que un dólar. Ese es el objetivo de la criptomoneda estable, por eso el nombre de estable. Ahora, esas criptomonedas, muy importante, no necesariamente van a seguir siempre el precio del dólar. Ahora, vos dirás, pero ok, me estás diciendo que tienen que a seguirlo, pero después me decís que pueden no seguirlo. ¿por qué te digo esto? Básicamente por lo que te decía al principio. Todas las inversiones tienen riesgos. Ha habido una criptomoneda o más de una criptomoneda estable que han desaparecido, o sea que pasaron de valer $1 a valer $0. Entonces, no estamos hablando acá de inversiones que sí o sí vas a ganar y vas a superar la inflación. no, son inversores que muy probablemente lo hagan, pero no hay ningún tipo de garantías. Siguiendo, tenemos esta inversión que va a seguir el dólar, obviamente cripto, pero estamos hablando de inversiones que son muy pero muy conservadoras, que es muy poco probable que dejen de valer $1, pero hago la aclaración porque podría llegar a pasar. Acá estamos hablando de un interés más o menos del 8 al 12% aproximadamente. De nuevo, en realidad estaríamos ganando estas mismas criptomonedas estables, o sea que sería del 8 al 12% en dólares aproximadamente. Quinta opción, volvemos a los CDRs, pero esta vez CDRs de índices. Como yo te expliqué antes, los CDRs eran básicamente acciones. En este caso estos CDRs, que siguen siendo CDRs, no tienen ninguna diferencia con los anteriores, solamente que en vez de ser acciones son índices. ¿Y qué es un índice? Es, a modo sencillo, un conjunto de acciones. O sea, yo agarro, por ejemplo, las 500 empresas más importantes del mundo, de las que cotizan en Estados Unidos, en la bolsa de Nueva York, y digo, ok, las 500 más importantes voy a invertir en ellas, en todas, en las 500, pero con una sola inversión, para no tener que estar comprando una por una 500 empresas, sino que hago una inversión y ya compro 500 empresas. Eso es un índice. Dicho obviamente de forma muy resumida, muy sintética y muy sencilla. Entonces, este índice existe, el de las 500 empresas, que es por ejemplo el S&P 500. Después tenemos otros índices también muy relevantes como el Dow Jones, o tenemos por ejemplo el Nasdaq 100, que son las 100 empresas tecnológicas más importantes, de nuevo, de las que cotizan en Estados Unidos. Así que ahí tenés varias opciones para vos ir eligiendo según lo que más te guste. Acá obviamente depende del índice, podés llegar a ganar más o menos, pero aproximadamente estamos hablando de un 8 a un 15-20% anual, obviamente en dólares. Y de nuevo, al ser CDRs estamos lógicamente siguiendo el dólar CCL. Repito, con todas las inversiones que acabamos de mencionar, vos podés llegar a ganar aproximadamente los valores que fuimos viendo. No significa que no puedas ganar más, ni tampoco significa que sí o sí vas a ganar mínimo eso, porque también podés perder en algunas de ellas, en realidad podés perder en todas, pero la realidad es que la probabilidad es muy pero muy pequeña de que pasen algunas. Entonces hay algunas que son súper conservadoras, hay otras que son un poquito más arriesgadas, pero ese mayor riesgo lógicamente significa que podemos ganar más. Así que depende de vos, de lo que más te guste y con lo que más cómodo te sientes. Pero todas las inversiones siguen el valor del dólar y todas las inversiones superan lógicamente la inflación de Estados Unidos, por lo que van a superar la inflación local que tenemos acá. Y acá quiero decirte algo muy importante, así que por favor prestale mucha atención. Es muy pero muy breve, pero también muy importante. Te voy a pedir que por favor compartas este video con alguien que creas que le pueda llegar a servir. Alguien que tal vez no invierte todavía, tal vez está ahorrando todavía en pesos o en dólares, o quiere hacer plazos fijos todavía y no entiende la magnitud del dinero que está perdiendo y de las oportunidades que está perdiendo. Entonces, para ayudar a otros, para tratar de dar mayor información a los demás, compartí este video, ya sea por WhatsApp, a alguien que conozcas, en un grupo, en Telegram, en Facebook, a alguien que vos creas que le pueda llegar a aportar valor y servir. También acordate de, para motivar más a la gente, darle me gusta a este video, comentar, darnos tu opinión y tratar de hacer un feedback entre nosotros para seguir generando y fomentando la educación financiera a nivel global. Por último, te dejo acá nuestro curso gratis para que aprendas a invertir por si todavía no sabes hacerlo y querés hacerlo con las cosas que fuiste escuchando en este video. Cómo compro un CDR, cómo invierto en esto, cómo hago lo otro, todo lo vas a tener en nuestro curso totalmente gratis, porque la idea es que vos puedas seguir aprendiendo. Desde ya, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.